¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y estamos más que preparados para iniciar el programa del día de hoy. No sé cómo conseguir trabajo y es porque tengo 23 años. Me gradué a los 21 con mención honorífica, estudié en una escuela muy cara, estudié justamente psicología. Sin embargo, creo que mi error fue no haber hecho palancas. No he conseguido empleo. Me siento fracasada, frustrada, decepcionada. Ya no sé qué hacer. O sea, no encuentro más opciones porque no consigo trabajo. No me dan la oportunidad. Me dicen que soy joven, que no tengo la experiencia. Y solamente es un rotundo no durante estos 2 años. Mira, creo que esto de pensar que tu error fue no haber hecho palancas, lo pongo con un signo de interrogación muy grande. Creo que hay un tema aquí importante. En términos generales, encontrar trabajo no está fácil. Y no está fácil en todos los rubros, en todas las profesiones. Y yo recuerdo que desde que yo estaba muy joven, una de las circunstancias más difíciles y lo que más se oía, que era, yo me acuerdo, reírme un poco burlonamente con mis amigas, que dijeran esos elementos que tú estás mencionando. Eres joven y no tienes experiencia. Y pensábamos, ¿y cómo vamos a tener experiencia si no nos dan trabajo? Y se hacía como un círculo vicioso. No sé con qué rama de la psicología terminaste, porque dentro de estudiar la propia carrera, uno elige dentro de la carrera los últimos semestres, no sé en dónde lo estudiaste, pero o terminas en psicología educativa, o en psicología clínica, o en psicología industrial, que no sé si se siguen llamando de esta manera, o en psicología de investigación, en fin. El tema es que a partir de ahí es donde hay que empezar a buscar qué pasa con la chamba. Te comento un poco mi experiencia porque yo terminé como psicóloga clínica y sin embargo lo primero que tuve como trabajo no tuvo nada que ver con la psicología. Empecé trabajando como secretaria del cuñado de una amiga mía porque necesitaba trabajar y estando trabajando fue como conseguí empleo. Y el único empleo que había era haciendo evaluaciones psicológicas. Y en un centro neuropsicopedagógico en donde nos pagaban por porcentaje. Porque evidentemente pues el centro tenía a los pacientes, nos daba el consultorio, el centro había comprado las pruebas y ganaba muy poco. No terminé como tú con mención honorífica, pero la realidad es que se empieza muy desde abajo y con mucho trabajo. Y durante un buen tiempo no trabajé como psicóloga hasta que poco a poco pude ir lográndolo. Pero lo que sí tenía claro es que tenía que empezar a ganar dinero y que lo que mucha gente me decía es más fácil encontrar trabajo teniendo trabajo. Y así fue, porque de otra manera, estando sin trabajar, esperando solamente respuestas, se volvió complicado. Y hace poco otra chica me preguntaba en el consultorio, y también de psicología, ¿cómo le puedo hacer? Y una de las cosas que se definió con ella es que ella, psicóloga educativa, empezó a entrar a trabajar en una escuela sin ganar nada como asistente para que ahí empezaran a conocer su trabajo, asistente del área de psicopedagogía, y ver si eso le daba oportunidad a que, conociendo su trabajo, en algún momento ya la contrataran. El tema es que a veces tenemos en la cabeza la idea de que terminando la carrera y teniendo un título,
bueno, casi las empresas o las escuelas o los pacientes van a llegar. Y, insisto, no sé qué tipo de trabajo, qué tipo de psicología fue la que estudiaste, pero la licenciatura en psicología, en cualquiera de las diferentes áreas, solo nos da para trabajos muy limitados y vamos a tener, sobre todo si hiciste clínica, vas a tener que hacer una especialidad en donde ahí te vayas entrenando para hacer un trabajo más a fondo. Y sí, es desgastante, es desesperante, pero abre tu mente y tus posibilidades para poder hacer algo que te valga la pena, que empieces a ganar dinero y que desde ahí vayas buscando hacia dónde dirigirte. Últimamente ha comentado más en su programa sobre las suegras y quería compartir mi experiencia. Llevo 13 años casada y vivo al lado de mi suegra. Son casas totalmente independientes, pero están una al lado de la otra. Desde siempre ella nos visitaba los fines de semana, me ayudaba sin necesidad de que yo se lo pidiera, me daba consejos como deberías de usar esta marca de jabón en vez de aquella, cambiaba mis macetas de lugar, ahí le da mucho el sol, siempre me sentí criticada y a la defensiva con ella. Aún así, me esforcé en llevar la fiesta en paz, dale por su lado, y así estuvimos más o menos, hasta que nacieron mis hijas. Ahí se volvió insoportable el asunto. Siempre quería que mis hijas se comportaran como ella quería, y que las corrigiera a nalgadas o a amenazas. Intenté hacer que viera que yo educaba y hacía las cosas de manera distinta a ella y que no tenía nada de malo, pero no escuchaba. Una vez le dijo a una de mis hijas que si no comía, le iba a salir una araña. La niña estaba tan asustada que me costó calmarla, así que exploté y sí le dije sus cosas. Sé que estuvo mal y desde entonces nos distanciamos de manera significativa y sé que ella se está quedando sola porque sus otros hijos también han tenido problemas por situaciones similares, pero ya no quisiera darle otra oportunidad. Veamos algo aquí. No quiere decir lo que hemos estado platicando a lo largo de los días, que alguien esté bien y alguien esté mal. Simplemente es un tema de diferencias en los estilos de funcionamiento. Y yo rescataría de lo que tú estás platicando, y no porque me estés pidiendo una opinión, porque no lo estás haciendo, solo estás compartiendo tu testimonio, pero sí porque esto enriquece a quienes nos escuchan. Estás usando varias palabras, más bien varios conceptos. Yo le daba por su lado y exploté. Aquí para mí está lo importante, o es lo que más voy a rescatar de tu correo. Dar por su lado al otro está lejos de ser asertivo, y esperar hasta que explotamos está lejos de ser asertivos. La asertividad es aquella característica que hace que podamos decir en su momento a la otra persona, en este caso a la suegra, cómo nosotros funcionamos de la mejor manera posible porque tenemos costumbres distintas. Y entonces cuando tu suegra te dice deberías de usar esta marca de jabón en vez de aquella, por su comentario, a mí me acomoda mucho esta. Cuando la señora toma la maceta y la cambia de lugar porque ahí le da mucho el sol, fíjese que curiosamente se ha dado muy bien la planta ahí donde la tengo, así es que si no le importa la voy a regresar. Y la tomas y la pones en su lugar. Cuando hacemos las cosas de esta forma, lo decimos bien y lo hacemos bien, la situación se trabaja de una mejor manera. ¿Qué pasa cuando me aguanto, doy por su lado? Llega un punto que pasa esto, se explota
Y entonces no nada más digo lo que quiero decir y lo que pienso, sino que lo hago de una manera grosera y digo cosas que no me tocaban decir. Y entonces acabo en la grosería pensando, la persona se lo merece, pero acabé faltando al respeto. Y la otra cosa de todo lo que hemos venido diciendo es, el hijo de esta señora que es tu suegra no aparece para nada en tu correo. Y ahí está el otro gran error. Fíjense que en todo lo que tiene que ver con el proceso educativo, específicamente en la adolescencia y sobre todo al inicio de la adolescencia, de pronto los papás se pueden sentir desconcertados, especialmente aquellos papás que ya pasaron por un primer hijo en la adolescencia y de pronto viene el segundo hijo y con el primero les fue bien, las cosas eran llevaderas, no estuvo tan grave como lo pintamos a veces los que nos dedicamos a esto y dicen, ya le agarré la onda. Y de pronto el segundo o la segunda viene tremenda. De un día a otro se está peleando con el mundo, te está diciendo mentiras, te hablan de la escuela porque está haciendo cosas terroríficas, te amenazan incluso en la escuela. Bueno, amenazan se oye muy feo, te condicionan la permanencia en la escuela de tu hijo y dices, ¿pero qué pasó? Si el otro estuvo bastante razonable, un poco contestón, pero no para tanto, y de pronto este hijo pinta casi en tu imaginación, va a acabar en la cárcel, delincuente, asesino y drogadicto y todo lo demás. Es completamente normal. La inmensa mayoría de las familias en donde hay más de un hijo, las adolescencias van a ser únicas y distintas. Así como tu primer bebé pudo haber nacido llorón, le costó trabajo dormir, lo tuviste que amamantar a medianoche casi un año, nunca durmió toda la noche, y el segundo tranquilo, apacible, se podía quedar despierto y no te daba lata, o viceversa, lo mismo va a pasar con la adolescencia. Viven los chicos adolescencias muy diferentes y lo que te funcionaba con uno no te va a funcionar con el otro. Y eso no significa que lo estás haciendo mal. Con cada hijo, la adolescencia va a ser distinta y te van a funcionar estrategias diferentes. Así es que no te sorprendas y más bien aprende a relacionarte con cada uno con su propia identidad. En muchas ocasiones hemos hablado aquí de que no se pega para educar. No es una herramienta educativa. Es una necesidad más de los padres por falta de habilidades que algo que verdaderamente eduque. Porque lo que le enseñas a un niño cuando le pegas es que los problemas se arreglan a golpes, que es normal lastimar a los demás, que el enojo no puede controlarse, que los errores merecen un castigo y especialmente que obedecer por miedo es lo que logras, pero no por convicción. Y lastima el bienestar emocional. Así es que creas un problema de largo plazo, porque tus hijos van a tener que sanar después las heridas emocionales que tú les produjiste. Aunque de momento parece que sirven. Así es que mejor aprende a trabajar cuáles son las habilidades que sí de verdad le tienes que desarrollar, que tienes que desarrollar tú para educar un hijo. Porque la realidad es que el golpe habla de la incapacidad que tú estás teniendo para enseñarle lo que necesita aprender para la vida. Así es que olvídate de esa frasecita de una nalgada a tiempo.
correo que voy a compartirles es un correo que representa muy bien cómo podemos tener mucha aprehensión con respecto a lo que pasa con nuestros hijos y cómo vemos aquello que es parte del desarrollo, pero que cuando se trata de nuestro hijo y lo que le hacen a nuestro hijo, nos volvemos sobreprotectores e incluso tomamos decisiones inadecuadas. Si tienen chance, pónganle un poco de atención, sobre todo si son papás de niños pequeñitos. Soy mamá de un niño de 4 años, el cual cursa 2º grado de preescolar, solo que yo me vi en la necesidad de cambiarlo de escuela a los 2 meses que entró, porque noté cambios de humor y no tenía interés en la escuela. Muy pronto de que entró a la escuela. Seguido fue que me decían que era el que no quería hacer nada y de remate un niño le pegó. Y yo sentí que fue intencional y agresivo, porque el niño le dio puñetazos en la panza y cachetadas. Lógico, me enojé, le hice saber a la maestra, pero que como que se deslindaron y justificaron al niño agresor, diciendo que es un niño que está mal. Pero yo tenía la opinión de que con más razón debían decirle que si está bien o no lo que hacía. Total, que les daba lo mismo y mejor lo cambié. Ahora en esta escuela donde se encuentra, resulta que nuevamente salió otro niño que seguido lo molesta. Yo lo he visto. Juega brusco, siempre lo quiere empujar. Recordemos que tienen 4 años. Lo quiere empujar. Yo trato de estar consciente de que mi hijo puede lastimar a alguien y tengo que llamarle la atención, pero la mamá del otro niño dice que se le hace mejor que no se junten. Y casi le echa la culpa a mi hijo, que porque él lo busca. Dice, y yo en mi opinión le dije, mire, la maestra ha dicho que ambos se terminan juntando y yo no tengo problema, pero dígale que aprenda a llevarse bien, porque tanto ellos como nosotras vamos a terminar trabajando juntas y no nomás es dar la queja, sino tratar que no pasen estas cosas, porque el modo en que según quiere jugar su hijo va a lastimar al mío. ¿Y quién me va a responder? Ahora, la verdad, tuve un conflicto fuera con el papá de ese niño y a lo mejor me equivoco, pero en vez de decirle que no lo haga, ¿qué tal que le dice lo contrario? Y otra cosa, la señora es de hablar ahí cómo es su relación y la verdad no dice cosas buenas y a mí me tocó ver cómo iba gritando y hasta maldiciendo a su hijo. Y cuando vio que me acercaba por donde iba, según ella, yo le hablaba con cariño. No por juzgar, pero he pensado que tal y por eso el niño se molesta con mi hijo, porque lo maltratan. La verdad, si le pasa algo por él, solo, a mi hijo, que se caiga y se lastime, bueno, pues fue por él. Pero si es por el otro niño, pues la verdad es que a mí no me gusta, me molesta. Yo sinceramente le he dicho a mi hijo que le diga a la maestra quién lo molesta. Y dile al niño, respétame, y no me gusta que me hagas eso. Pero ¿qué pasa cuando los demás papás o mamás no les dicen que respeten a los niños? Le hemos dicho a mi hijo, si no entienden con palabras, entonces dale un empujón. Corre con la maestra y dile, ¿es buena opción? ¿Eso sería lo adecuado? Miren, los niños tienen 4 añitos y lo que pasa a los 4 años es que los niños tienden a ser impulsivos, no necesariamente agresivos. Si cada vez que va a haber una inconformidad, si los niños van a tener este tipo de situaciones, se va a estar cambiando al niño de escuela, pues va a recorrer todas las escuelas de la ciudad. Porque los niños presentan este tipo de inconvenientes y sí, claramente a las maestras les dicen, oye, me empujó, es que me pegó, y las maestras intervienen. Pero los niños aprenden por repetición, no aprenden a la primera. Entonces, consistentemente, esto va a estar pasando. Y los niños van a tener que ir aprendiendo a decirle, a mí no me gusta jugar así, a mí no me gusta que me hagas eso. Pero se va a dar la primera, se va a dar la segunda, se va a dar la tercera. Y no necesariamente
tienen los papás que estarle diciendo a los papás del otro niño, oye, tu hijo le pegó al mío, tu hijo le apentó al mío, tu hijo pasó tal. Sí, los papás pueden estar regañando a sus hijos y de todas maneras al otro día, en el momento del impulso, los niños pueden llegar a repetir las cosas. Ahora, hay niños que tienen algún tipo de problemática, algún tipo de síndrome, algún tipo de retraso, que van a tener problemáticas especiales, que van a ser más lentos en el aprendizaje. Entonces, cuando los maestros nos dicen, este niño en lo particular tiene una problemática específica, hay que ayudarles a nuestros hijos a decirle, no te lo hace por maldad, pero tiene una dificultad o tiene una discapacidad específica, y entonces hay que tenerles más paciencia a esos niños. Probablemente, sí, sentimos muy feo cuando le hacen algo a nuestro hijo, pero no hay maldad. Son niños y hay que entender los procesos del desarrollo. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy, esperando que pues tengamos una buena tarde. Mañana nos encontramos aquí con más de Chayo Contigo. Que tengan muy buen provecho. Hasta mañana. Audiocentro.